Aleluya. Bueno, hermanos, qué dicha que el Señor tiene un propósito para su vida, para usted maravilloso, y que el Señor va a hacer algo muy maravilloso, muy grande con usted. Amén. Para los que les gusta tomar nota, para los que toman nota, el tema en esta mañana o en esta noche se llama ¿Cómo somos llevados a la gloria? ¿Cómo somos llevados a la gloria? La semana pasada, hermanos, el tema se llamó el sueño de Dios, llevar muchos hijos a la gloria. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Qué es el anhelo de Dios? Bueno, llevar muchos hijos a la gloria. Pero, ¿cómo es que eso se va a llevar a cabo, hermanos? No sé si usted estuvo la semana pasada. Les recomiendo que si no estuvieron, escuche la predicación de la semana pasada, que ahí la tenemos en nuestro canal de YouTube y también está en nuestra página de Comunidad del Rey y en mi perfil y en el de algunos también. Escúchela, porque si nosotros todavía no entendemos o no hemos creído que la gloria no es un lugar, porque como estamos usando palabras como por ejemplo, ¿cómo es que somos llevados a la gloria? Lo primero que podríamos pensar de una manera humana, de una manera natural, es que esto es un lugar donde Él nos va a llevar, que por allá, más allá del sol, cantábamos antes, por ahí, más allá hay un lugar que se llama la gloria y que Dios nos va a llevar. Déjenme decirles que no, hermanos, no. La gloria, hermanos, no es un lugar, no es un sitio donde algún día nos llevarán a nosotros, sino que la gloria es una vida o una naturaleza, un estado en el que usted va a ser llevado. Acuérdense que la Biblia nos dice que nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. No de un lugar, sino de la gloria de Dios. Nosotros todos reflejábamos, por decirlo de alguna manera, esa gloria que es como la inocencia. Ayer hablaba con un hermano y le decía que nosotros hubo un tiempo en nuestra vida que fuimos inocentes. Nosotros perdimos esa inocencia. En algún momento, yo no sé cuándo usted, no sé cuándo, yo tampoco, sí sé que nosotros nacimos, hermanos, y traíamos una inocencia que no pecábamos cuando éramos niños, pero llegó un momento en que pecamos. ¿Y qué es lo que produce el pecado? Muerte, separación o destitución de la gloria de Dios. Y a raíz de esa destitución, hermanos, comenzamos a manifestar lo que hemos manifestado, hermano, y lo que tal vez alguno todavía sigue manifestando en su vida: ira, enojo, mentira, robo, adicciones a muchos vicios y muchas otras cosas más que la Biblia le llama andar en la carne. Y entonces el Señor nos quiere volver a llevar a ese estado de gloria. ¿Y cómo es que Él lo hace? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Que Dios nos ayude y que usted disponga bien su corazón. Quiero que abra conmigo el libro de Hebreos. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, versículo 9. Dice así. Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas
y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Quiere decir, hermanos, que el llevar muchos hijos a la gloria, según ese versículo, tiene que ver con la salvación. Y la salvación, hermanos, no es algo que sucedió en un pasado en nosotros, que usted o yo hicimos una oración, recibimos al Señor y ya ahora sí soy salvo. Porque la pregunta es, ¿salvo de qué? Si el Señor nos vino a salvar del pecado, entonces ¿por qué muchos siguen practicando el pecado o andando en el pecado? Entonces quiere decir que todavía no han sido salvos. Esto de la salvación es el camino, es el proceso para Él llevarnos a la gloria. Ok, vamos a ver otro pasaje más de la Escritura. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Pongan mucho cuidado a esto, hermano. Dice, por tanto, queda un reposo para usted y para mí. Queda un reposo ¿para quién? Para el pueblo de Dios, para usted y para mí. Amén. Versículo 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado. ¿De qué? ¿De qué ha reposado? De sus obras. De sus obras. A mí me parece que hay muchos que no han reposado de sus obras, o que tal vez no hemos reposado todavía. No hemos entrado al reposo de Dios. A ese reposo que es un reposo de las obras. El reposar de las obras. Nos está hablando, hermanos, de una vida, de una persona que está haciendo todo lo posible por ser bueno, todo lo posible por ser santo, todo lo posible por no pecar. Y todos nosotros, hermanos, y lo digo con experiencia, cuando nosotros nos comenzamos a esforzar para no pecar, hermano, más rápido vamos a pecar. Más rápido usted va a fallar. Porque no estás reposando en la obra de Cristo, sino que estás haciendo obras para tratar de ser mejores. Pastor, entonces no hay que hacer cosas para ser mejores. Dejemos eso para otro día, hermanos. Lo que pasa es que no se puede, hermanos, ser mejor por nosotros mismos. No se puede. Yo creo que algunos de ustedes ya son testigos de eso. Yo creo que algunos de ustedes, hermanos, han llegado, se han sentido desilusionados. ¿Cuánto he luchado con esto? Le he pedido a Dios, le he dicho a Dios que me ayude a vencer esto, que me ayude a vencer esto otro, que me ayude a ser diferente, que ya yo no quiero ser así. Y lo que usted ha visto, hermano, es muy contrario a lo que ha pedido, hermanos, a lo que ha orado. Pero es porque no hemos entrado a ese reposo. Como dice, porque el que ha entrado en su reposo, dice, también ha reposado de sus obras, como Dios ya reposó de la de él. O sea, lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo. Él no va a hacer nada más. Ya él terminó lo que le tocaba hacer. Y no se refiere solamente a lo que él hizo allá en el Génesis, sino que se refiere a lo que él hizo en la cruz. Pero ahí vamos a ir llegando, hermanos. Pongan cuidado, porque de lo que vamos a aprender es cómo somos llevados a la gloria. A esa gloria que acabamos de leer en el capítulo 2, que Él quiere llevar muchos hijos. Miren, hermanos, si hay algo que Dios quiere llevarte, a ti, a mí, a toda la humanidad, a todos los hombres, llevarnos a la gloria, que es la máxima expresión, hermanos, de vida. Yo la semana pasada les puse un ejemplo de lo que es
gloria, la máxima expresión. O sea, que comiencen a ver a Cristo a través de nosotros, hermanos, que Él sea, que se vea Él y no nosotros, porque, hermanos, muchas veces lo que se ve es un hombre o una mujer muy carnal y no se ve Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque no hemos podido, porque Él no ha podido llevarnos a la gloria, porque hay una manera, hay una fórmula, una manera en la cual el Señor puede hacerlo. Y guarden esto en el corazón, hermanos, esto que acabamos de leer en Hebreos 4, de entrar a su reposo. Porque el verso 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hay algo que sí tenemos que hacer, según el versículo 11. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y que es en lo que hemos caído, hermanos. Todos en un ejemplo de desobediencia. Me aparto, me alejo. El colombiano dice la embarré, hacemos cosas y todo eso, hermanos, es un ejemplo de desobediencia. La gente nos mira haciendo cosas y dice el escritor de Hebreos, procuremos entrar para que no caigamos en ese estado de desobediencia. Procurar entrar entonces debe ser nuestra consigna, que podamos entrar. Y entonces vendrá la pregunta, ¿y dónde está ese lugar para entrar? ¿Dónde estará ese reposo? ¿Será el reposo allá, el Edén, lo que le llamábamos el paraíso? ¿Será allá? ¿Dónde estará ese reposo? Porque dice el Señor, procuren entrar. Bueno, hermanos, también con la ayuda de Dios espero poder enseñarles un poquito de lo que yo estoy entendiendo y de lo que yo estoy procurando también, hermanos, cada día. Y vamos a ver otro pasaje más. Apocalipsis capítulo 21. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 21. Hay, hermanos, un montón de posiciones con respecto a la interpretación del libro de Apocalipsis. Muchísimas posiciones, digo yo. Algunos lo ven como algo que va a suceder, otros como algo que está sucediendo, otros como algo que ya sucedió. ¿Cómo deberíamos de verlo nosotros? Si yo les digo que deberíamos de verlo como algo que sucedió y que está sucediendo, estoy seguro que me van a condenar, que me van a señalar, porque la mayoría entonces van a decir, ese pastor es como, son las palabras que se usan, es como preterista. Y bueno, hermano, y el otro es como futurista, el que lo ve al futuro. Y entonces nos podríamos pelear por esas cuestiones. Pero yo quiero, hermanos, hoy que entendamos un poquito, por lo menos del pasaje que vamos a leer. Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Oigan, hermanos, ustedes son muy inteligentes y ustedes lo van a captar, esto lo van a entender. Vean lo que dice. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré ¿qué? ¿Qué es lo que él va a mostrar? ¿Qué él va a mostrar? La desposada, o sea, la esposa. Dice, venga, te voy a mostrar la esposa. Te la voy a enseñar. Ok, hermano, no cambien nada. Eso es lo que él va a hacer. Y a continuación, él va a presentar a la esposa. Mira cómo la presenta, hermanos. Mira, dice, verso 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró, ¿qué le mostró?
la gran ciudad. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Ahora podríamos decir, pero no dijo que nos iba a mostrar la esposa o la desposada. ¿Qué estábamos esperando todos, hermanos? ¿Qué estaría usted esperando? ¿Qué esperarán los intérpretes de Apocalipsis? ¿Una mujer? ¿Eso era lo que estaban esperando? Esta es la mujer, esta es la esposa. Una ciudad. Pero no es una ciudad como las ciudades naturales y terrenales, que tienen edificios rascacielos, que tienen avenidas con muchas calles para allá y para acá, sino que esta ciudad, Jerusalén, esta nueva Jerusalén, esta es la esposa. Y entonces aquí es donde nosotros vamos a tener que entender, hermano, porque sigamos leyendo. Dice, verso 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. ¿Y que tenía esa ciudad? Que tenía la gloria de Dios. O sea, era como Dios. Era semejante a Dios. Y yo te le digo, hermano, que esta ciudad son los glorificados, que esta ciudad son todos esos que el Señor, no que Él quiere llevar a la gloria, sino los que ya Él ha llevado a la gloria. Porque dice acá que esta ciudad, que es la iglesia, que es la esposa, dice que estaba, ¿cómo dice que estaba el versículo 11? Dice que tenía la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ven, hermanos, esta es la iglesia. La ciudad que desciende, mi hermano, no es una ciudad como las que nosotros conocemos hoy. Repito, con edificios, algunos altísimos como Nueva York, no sé, o como las ciudades de Dubái o de Qatar, esas ciudades bellas. No está hablando de eso, hermanos. Y aquí es donde tiene que comenzar, hermanos, porque el tema es cómo es que el Señor va a llevar nos va a llevar a la gloria. ¿Cómo? Ya aquí, hermano, nos está hablando no de alguien que Él va a llevar, sino de alguien que ya tiene la gloria y que ahora, hermano, está siendo manifestada. ¿Lo creyeron? ¿Lo creyeron? ¿Están creyendo? Porque si no creen, todo lo que voy a hablar no tiene sentido, hermanos. Y todo lo que la Escritura nos dice no tiene sentido. Veamos otro versículo más, hermanos, aquí mismo en Apocalipsis y en este mismo capítulo, pero el versículo 25. Leamos el verso 25. Dice, hablando de esta misma ciudad, dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Verso 26. Y llevarán la gloria y la honra. Disculpe. No, el verso 23, perdón. El verso 23. Dice, hablando de esa ciudad, que es la iglesia, que es la esposa, que es la desposada. Ni modo que el Señor se iba a casar con una ciudad llena de edificios. Richard, imagínese usted casándose, hermanos, en vez de casarse con la mujer que tiene a su lado, esa que brilla, amén, esa que resplandece, que se case con una de las ciudades más feas del mundo, San José de Costa Rica. Verso 23, dice el verso 23, la ciudad no tiene necesidad de sol. No tiene necesidad de nada de este mundo. No tiene que brillar con la luz natural del mundo. Hermano, no somos llamados a impresionar a nadie con cosas de este mundo. Ella no tiene necesidad.
de brillar con las cosas de este mundo. De nada. Algún día hablaremos más detallado de esto. Pero dice, la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene necesidad? Porque la gloria de Dios la ilumina. La gloria de Dios es su belleza. La gloria de Dios es su hermosura. La gloria de Dios es su preciosidad. La gloria, porque dice, porque la gloria de Dios la ilumina. Aleluya. Y el Cordero es el brillo, es la luz, es la lumbrera de ella. Hermanos queridos, la hermosura y la belleza de la iglesia es Cristo formado en nosotros. Es Cristo en nosotros. Aleluya. No tenemos necesidad, hermano, de nada, ni de luna, ni de sol, o sea, de cosas naturales, sino que nuestra necesidad, hermano, es Cristo, que Él sea el resplandor en nosotros. Cristo, yo les decía la semana pasada, Cristo no solamente nos habla de una persona, de alguien, sino que Cristo es una naturaleza, es una vida. Ok, vamos a explicar un poquito, hermanos, este Apocalipsis. Eso que estamos viendo aquí, hermanos, eso que leímos ahora, es el resultado de esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Efesios, yo, con todo respeto y sin ninguna jactancia, de verdad, Dios lo sabe. Me preocupa mucho cuando nosotros basamos, los que predicamos, todas nuestras predicaciones en pasajes del Antiguo Testamento. Nosotros los necesitamos porque no entenderíamos el nuevo sin el viejo. Pero nosotros no deberíamos de basar nunca nuestra enseñanza, sacarla de un versículo de allá, sino más bien que nosotros podamos venir al Nuevo Testamento, a las enseñanzas de un apóstol como Pablo. Pero casi nunca nadie, hermano, enseña basado en estas cartas. Porque yo creo, hermanos, que no entienden. Y mira lo que dice aquí en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, hermanos, versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y con qué propósito, hermano, Cristo se entregó a la cruz? Porque este entregar, hermano, Cristo lo hizo en la cruz. Él dio su vida en la cruz. Él se entregó en la cruz por nosotros, por la iglesia. Eso que leímos en Apocalipsis, hermanos, es el resultado de esto. Mira lo que sigue diciendo. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué, hermanos? ¿Con qué propósito? Verso 26, ¿para qué? Para santificarla. Y para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Y cuál es el fin? ¿Por qué el Señor hace eso? ¿Qué es lo que Él quiere? Dice en el versículo que sigue, en el versículo 26, dice, perdón, el versículo 27, dice, a fin, o sea, con el propósito, con la meta, con el propósito, de presentársela a Él mismo, una iglesia gloriosa. ¿No se les parece Apocalipsis 21? Que era una ciudad llena de la gloria de Dios. Es lo mismo, hermanos, Apocalipsis, y esto es exactamente lo mismo. Nada más que aquí es Él haciendo la obra y allá en Apocalipsis ya está terminada. Ya ahí está terminada.
tenemos que verlo, hermanos, como iglesia corporativa, como un cuerpo, pero también debemos de verlo individualmente. Cada uno de nosotros debemos someternos, rendirnos a Él para que Él haga esta obra. Terminemos de leer el versículo 27, dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Volvamos a Apocalipsis para que vea cómo era, cómo quedó, hermanos, cómo quedó. ¿Cómo le quedó esta iglesia? Oiga lo que dice, versículo 9. Vamos otra vez a Apocalipsis 21:9. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Esas 7 plagas postreras es contra todo aquello que no es iglesia, que no es esposa. Dice: y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa de Cristo. La que en Efesios Él se está preparando. Eso es lo que está haciendo con usted, hermano. Eso es lo que Él está haciendo hoy, si nosotros entendemos y lo permitimos. Esa es la obra que Él está haciendo. De eso tiene que ver, hermanos, cómo es que somos llevados a la gloria, a esa gloria. Cómo es que Él nos lleva. Y eso, hermano, tiene que ver con el reposo también, con que reposemos de nuestras obras. Porque si somos nosotros los que nos estamos perfeccionando a nosotros mismos, si pensamos que yo soy el que tengo que cambiar, sí, está bien que creamos que necesito, hermanos, ser transformado, pero también es importante que entendamos que eso no lo puede hacer usted, ni yo. Caray, hermanos, ojalá que algunos que ya tienen 20 años de caminar con el Señor, o 30, que usted sabe que no eres mejor hoy que hace unos años atrás, porque, hermano, con mucha frecuencia estamos haciendo las mismas, me perdonan el término, cochinadas, comportándonos de la misma manera, actuando de la misma manera. Algunos esposos son peores que recién casados, porque recién casado, si usted tenía carro y le abría la puerta del carro a su esposa, ahora móntese. Antes usted le daba la mano, ahora corra detrás de mí, apúrese. Y ustedes saben que es verdad. Ustedes saben que esto es verdad, que de novios y recién casados éramos románticos, dulces, cariñosísimos, pasábamos por alto todo. Pero así, hermanos, con muchísimas cosas de nuestra vida. Y entonces, hermanos, porque no nos hemos rendido. ¿Cómo es que Él nos lleva a esa gloria? ¿Cómo es que Él nos lleva por arte de magia, hermano? Así como los magos usamos la palabra mágica, abracadabra, pata de cabra, pa, y ya, hermano, así es. No, así no es. Hay un reposo para el pueblo de Dios, y procuremos entrar en ese reposo. Y ese reposo, hermanos, es que reposemos de nuestras obras, según lo leímos con toda la claridad en el capítulo 4 del libro de Hebreos. Así como ya Dios reposó de sus obras, ya Él, hermano, no tiene que hacer nada. Lo que Él tenía que hacer ya lo hizo. Ahora nosotros tenemos que entrar en su obra, que la experimentemos en nosotros. Pero sigo. Entonces, hermano, dice que lo llevó y le dijo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Que decía en Efesios que Él se está preparando una esposa. ¿Y cómo es esa esposa que Él se está preparando, hermanos? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sin mancha y sin arruga. Me temo que en muchos no ha pasado absolutamente nada. Me temo eso, hermanos, que no ha pasado nada, hermanos, más que un día
Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Ahora sí, ya está listo, hermano. Si se muere, se va. Me temo, hermanos, que ahí es donde se quedó todo el mundo. O por lo menos un gran montón. Muchos se quedaron ahí. Y ya. Y repito. Y siguen las manchas. ¿Acaso no hemos escuchado, hermanos, enseñanzas como por ejemplo, hermano, valiente no es el que se levanta, ese es el valiente. Entonces, hermano, para demostrar que soy valiente tengo que caer. No, valiente es el que no cae. Uy, apóstol, pero ¿quién no cae? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero ¿cuándo es que caemos? Cuando nosotros no hemos entrado al reposo, cuando no hemos reposado de nuestras obras, cuando nosotros no estamos sometidos para que Él, hermanos, haga una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Yo no sé qué será lo que hemos pensado. Pensamos que es que eso Dios lo va a hacer después de que nos muramos. Y entonces, hermanos, eso es como tener una fe, una creencia en un santo purgatorio. Porque el catolicismo, con todo respeto, ojalá me escuche el Papa y todos los obispos y los cardenales y toda esa prole, hermanos, me escucharan. Porque, hermanos, para ellos la purificación viene en el purgatorio. Ahí, hermanos, van a ir al purgatorio y ahí es donde va a comenzar a suceder lo que no sucedió aquí en la tierra. Mentiras de Satanás, hermanos. Eso es una mentira, una vil mentira del diablo. Pero yo pienso, hermanos, que algunos evangélicos están creyendo, tal vez no creen en el purgatorio, pero sí creen, hermano, que cuando van así como van subiendo, según ellos, hermanos, entonces en el aire es cuando así, como por arte de magia, será cambiado, porque leyeron algo y lo malinterpretaron en Tesalonicenses. Si no, se contradeciría toda la Biblia. Pero no deberíamos de desanimarnos. Nuestro deber, hermanos, como predicadores, como maestros, es enseñar bien. Y yo quiero enseñarles, hermanos, por lo menos lo que yo estoy comprendiendo y lo que yo estoy experimentando en mi vida. Si hay algo, hermanos, que a mí me molesta, mis hermanos, es que pensemos que el cambio que nosotros tenemos que tener era un cambio de religión, era un cambio de iglesia. Y entonces algunos se cambian de iglesia, me voy para allá, me voy para aquella otra. ¿Qué andan buscando? Me siento cómodo en esta, es que aquí me siento cómodo. Claro, algunos se sienten muy cómodos, hermano, porque no le están tocando el callo. Eso que le duele a uno en el dedo, como no se lo maja. El cambio no es, hermanos, de un vocabulario. Hermano, nosotros estamos creyendo en la manifestación del Espíritu. Estamos creyendo, hermanos, en la manifestación de Cristo. Y ya no vivo yo, el que vive es Cristo. Hermanos, tenemos que ser transformados de gloria en gloria. Y comenzamos, hermanos, nosotros, el problema que tiene la humanidad es que tienen una mezcla de pactos, dicen otros. Tienen una mezcla de pactos, mezclaron los pactos, pero nunca dicen nada. Ellos están más mezclados que lo que están diciendo. Esto no se trata, hermanos. El apóstol Pablo decía que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, en una demostración del poder de Dios. Pero no el poder, hermano, que muchos lo interpretan como echar fuera demonios o sanar enfermos. Y cuando vemos eso decimos, wow, qué poderoso. ¿Sabían ustedes, hermanos, que un impío puede echar fuera demonios también? Hay personas que andan más mal que el endemoniado, el que quieren liberar. Y hermanos, y por algún motivo el diablo les obedece y se sale el demonio, pero ellos están tal vez peor que el que liberaron. Que Dios nos ayude de verdad, mis hermanos. El cambio no es un cambio de doctrina ni un cambio de vocabulario. Y no es nada más simplemente decir, hermanos, pasamos del viejo pacto al nuevo pacto, ahora estamos en el nuevo pacto. Y entonces pensamos que el cambio es eso. Aunque la vida siga siendo la misma. Entonces para mí, hermano, comenzando conmigo mismo, digo, no.
Yo no veo eso en la escritura. Yo veo en la escritura pasajes donde dice que nosotros debemos de andar como él anduvo. ¿Se puede eso, hermano? Sí, sí se puede. Si la Biblia dice que se puede, hermano, que debemos de andar como él anduvo, entonces sí se puede. Lo que pasa, hermanos, es que no hemos entendido cómo es que podemos llegar a eso. Cuando yo estoy hablando, hermanos, del tema de hoy, cómo somos llevados a la gloria, de lo que estoy hablando es de eso. Y entonces dice en el versículo 9, en el versículo 10 dice: me llevó en el espíritu a un monte grande, alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. El cristal es transparente, el cristal no tiene manchas, el cristal no tiene arrugas, el cristal, hermano, es una cosa hermosa. ¿Y acaso no es eso lo que leímos ahora en Efesios? Que Él se está preparando una iglesia que no tenga mancha, que no tenga arruga. Y aquí nos dice, hermanos, que esta iglesia ya, que esta obra ya terminada, es diáfana como el cristal, brillante como perlas. Lo quiero volver a ver, hermano. Versículo 10 dice: me llevó en el espíritu a un monte grande, alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. El verso 11: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor, su brillo, su resplandor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos. Bueno, pero nos está hablando de algo que no tiene mancha, de algo que no tiene defecto, de algo que es perfecto. Sí, de algo que es perfecto. Claro, es más fácil agarrar esto y colocarlo allá en un futuro y decirle a la gente que ellos van para una ciudad, sin entender que no está hablando de una ciudad, sino que está hablando de la esposa. De la esposa de Cristo. Y que esa esposa somos nosotros. Y ustedes que me están viendo por internet, y todos los que vayan a escuchar este audio, que ojalá que ustedes se lo compartieran a medio mundo. Creo que esto debería de escucharlo mucha gente, hermanos. Especialmente deberían de escucharlo pastores. Pero bueno, entonces, hermanos, les decía que esto que leemos en Apocalipsis 21 es el resultado de lo que dice Efesios capítulo 5 o Hebreos. Vamos a ver Hebreos. Vamos a ver Hebreos capítulo 11. Este es el resultado, hermanos. Esta iglesia, esta esposa, hermanos, que está simbolizada, tipificada. La figura es una ciudad. Pero para Dios una ciudad no es edificios. La santa ciudad no es la Jerusalén de allá. A Dios no le interesan ya esas piedras, esas ciudades de concreto y de piedras y de pintura y todo eso. Ya eso a Él no le interesa. Esa no es la santa ciudad, esa Jerusalén de allá, esa no es la santa ciudad. De santo no tiene nada. Tendríamos que pensar entonces, porque la ciudad, hermanos, no la constituye la gente. La ciudad serían los edificios y las calles. Pero en este caso la ciudad no son calles ni edificios, sino que la ciudad es usted y yo, la esposa del Cordero, la que Él se está preparando, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. O sea, llevando muchos hijos a la gloria. Los hijos son la esposa. Mira lo que dice en Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Ponga cuidado, hermanos, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir
como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. O sea, él sí llegó a la tierra prometida, a la Canaán terrenal, y vivió ahí. Pero nunca se preocupó, hermanos, por construir mansiones ni palacios. Ahí, ¿por qué? Vea por qué, hermano. Vea por qué no lo hizo. Dice, versículo 9, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, ¿qué esperaba? La ciudad que tiene fundamentos, y que el que la construyó, el constructor, el diseñador y constructor, dice aquí, hermanos, que es Dios. Dice, cuyo arquitecto. Ustedes saben, hermanos, ¿qué es un arquitecto? Es el que visualiza, el que ve algo y lo dibuja y lo traza y lo presenta en un hermano, lo ve, él lo traza, hermanos, en un dibujo. Hoy hacen los arquitectos de hoy, hacen eso que ellos ven en una maqueta 3D. Seguro muchos de ustedes han visto esto, los que son constructores han visto esto, como mi hermano, ¿verdad? Y entonces, hermano, nada más que la diferencia de este arquitecto, que es Dios, dice vamos a leerlo mejor. Dice, versículo 9, dice, el verso 10 más bien, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe, hermano, Abraham vio la santa ciudad, él vio lo que vio la iglesia, y él, hermano, aunque no la pudo experimentar, él sabía que él iba a ser, que él era parte de esa ciudad, de esa iglesia. Realmente lo que él, hermano, vio es lo mismo que nos dice Apocalipsis. Él vio esa santa ciudad. Por eso, hermano, él vivió en la tierra en tiendas de campaña. Él no se preocupó, hermanos, por echar raíces en este mundo, porque él estaba viendo por la fe algo más grande y más glorioso. Lamentable que hoy, hermanos, se hable de la fe para ver otras cosas. No están viendo esto. No están viendo lo que vio Abraham, ni están esperando lo que Abraham estaba esperando. Claro, él tenía que esperarlo porque era, hermano, ni siquiera había sido dado el viejo pacto, ni siquiera, hermano, había venido Cristo, no había muerto en la cruz. Y entonces él las tuvo que esperar. Dios le mostró para dónde lo llevaba a él, para que él fuera parte, como lo dice el apóstol Pedro, como una piedra viva de esa santa ciudad. Como piedras vivas, pero no somos piedras cualquiera, somos piedras brillantes, somos piedras preciosas cuando el Señor hace la obra en ti. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender esto. Solamente le estoy tratando de abrir los ojos para que comience usted a ver, hermano. Abraham no estaba preocupado por las cosas de este mundo. Es que cuando él vio, su preocupación era esta. Yo no sé cuál es la tuya. Yo no sé, hermano, si tu anhelo es ser cada día más semejante a Cristo, o si tu anhelo, hermano, es brillar en este mundo, resplandecer en este mundo, triunfar en este mundo, tener éxito, del éxito del mundo. O si usted, hermano, está viendo, la palabra ver en la Biblia tiene que ver con entender, abriéndole los ojos del entendimiento. Entonces es entender. Cuando Abraham entendió,
Cuando Abraham comenzó a ver, lo sacan de Ur de los Caldeos y lo llevan. Él comenzó a ver la ciudad que tiene fundamento y comenzó él esperaba, hermano, esa ciudad, pero lo que él esperaba era la obra de Dios en él. Él sabía que él entendía que así como él había salido de ahí, él no podía ser parte de esa ciudad. Dios nos habla a través de muchas formas. Usa cuadros, usa metáforas, usa alegorías, usa ejemplos, usa, hermano, con un deseo ardiente del corazón de Dios, deseando que entendamos que Él, hermano, lo que quiere es llevar muchos hijos a la gloria. A usted. Y tal vez nosotros corriendo detrás de otras cosas. Y tal vez nosotros pensando que la fe, hermano, que Dios nos ha dado es, hermano, la misma fe de Abraham. Pero no era la fe de Abraham, sino que Abraham tenía la fe de Dios. Yo no sé por qué, aunque la Biblia habla de la fe de Abraham, no era algo que él había producido. La fe no la producimos nosotros. La fe no es algo que nace en nosotros, hermanos, que es de nosotros, sino que la fe es el resultado de oírlo a él hablar, de escucharlo a él y creerle a él. Y cuando nosotros oímos al Señor que nos habla, bien sea como nos está hablando en esta noche, o bien sea que te hable directamente y le creemos, a eso la Biblia le llama fe. Y Dios no nos va a hablar a nosotros de otra cosa, sino que Él nos hablará de lo que Él quiere hacer con usted, de lo que Él está determinado a hacer contigo. Convertirte, hermano, en la santa ciudad de Él, en la esposa del Cordero. Aleluya. Le haré ayuda idónea, se le dijo al primer Adán. Realmente el que lo dijo fue Dios, ni siquiera fue Adán. Y dijo Dios: no es bueno que esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y la hizo de la misma naturaleza de él, de la misma clase de él. Era como verlo a él, era de lo mismo. A como brillaba Adán, brillaba Eva. Y a como brilla Cristo, brillará la iglesia que Él está preparándose. Como Él es, así seremos nosotros. Aleluya. Cuando Adán vio a Eva, dijo: esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Qué significa eso? Es como yo, es de la misma naturaleza mía. Y Cristo es lo que dirá si nosotros, hermanos, nos rendimos y nos sometemos a Él. ¿Qué tiene que ver el reposo con esto? Es que hay que reposar de nuestras obras y dejar que Él, hermano, y dejar que lo que Él hizo se perfeccione en nosotros, lo experimentemos nosotros. Ok. Entonces, hermanos, les decía que Apocalipsis es el resultado de lo que ahora leímos en Efesios o este pasaje de Hebreos. La ciudad de la esposa en su máxima expresión de Cristo. La iglesia del Señor es la máxima expresión de Cristo. Así como Adán vio a Eva y dijo: uff, igual a mí. Carne de mi carne y huesos de mis huesos, lo que significa es igual a mí. Es como yo. Idéntica a mí. Y si Adán era hermoso, Rebeca, hermosa también era Eva. Si Adán era precioso, hermoso, sin mancha y sin arruga lo hizo Dios. Era radiante, era hermoso, porque había sido hecho conforme al Hijo, conforme a Cristo. Y entonces no podía tener una esposa inferior a él. Tenía que ser como él, y era como él. Y así es la esposa de Cristo.
la que Él está, con la que Él está tratando hoy con usted. Eso es lo que Él tiene en su mente y en su corazón. Le haré una esposa. Y ahora ya la vemos en Apocalipsis. En Apocalipsis de otras partes, no sé si en el capítulo 22. Dice que descendía la esposa vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. El lino en la Biblia representa la obra de Dios en nosotros. No nuestras obras, sino la obra de Dios en nosotros. Lo que Él hace con nosotros. Él no está, hermano, preocupado en convertirnos a nosotros en el más famoso médico de la tierra. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, hermano. Si alguno aquí, hermano, llegara a ser el mejor médico de la tierra, está bien. Pero eso no, eso es brillar con luz natural, con luz de este mundo. Hay muchos hombres y mujeres brillantes, pero con el brillo, hermano, del sol o de la luna, metafóricamente usado en Apocalipsis. Dice, la ciudad del Señor no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su luz. O sea, cuando se mire la iglesia terminada, la obra del Señor, y que tiene que terminar, hermano, por eso yo digo que tenemos que aprender a vivir individualmente, aunque somos un cuerpo, hermanos. Todos nosotros debemos tener individualmente una humillación delante de Dios, una sumisión individualmente. ¿Saben por qué, hermano? Porque usted y yo nos vamos a morir. Vendrán otros que ojalá que se les predique este mismo evangelio, para que también ellos, hermanos, se sometan y se rindan. El entrar en el reposo es para la iglesia, pero lo tenemos que aprender a ver de una manera muy personal, de una manera individual. Usted debe entrar a ese reposo. El reposo, hermanos, es cuando nosotros descansamos de nuestras obras. De esas obras, hermanos, que se nos ha dicho que hagamos. Y entonces, hermanos, se nos ha ordenado que hagamos, que practiquemos alguna ordenanza. Y cuando no practicamos esa ordenanza, hermanos, ya estamos mal. Estamos tratando de hacer, hermanos, de perfeccionarnos por nuestros medios, por medio de ordenanzas, por medio de guardar mandamientos, por eso el apóstol que escribe Hebreos en el capítulo 5 y 6 dice, dejando atrás ya los rudimentos de las obras muertas, de los arrepentimientos, de la doctrina de bautismo, dice, dejen eso atrás ya, olvídense de eso, porque eso es tu esfuerzo por ser bueno, eso es un esfuerzo tuyo por querer agradar a Dios, pero que no transforma la vida de nadie. Señor, ayúdanos a entender. Ábranos los ojos hoy. ¿Cómo llegamos nosotros a esto que estábamos diciendo? ¿Qué es esto? Cuando yo digo cómo llegamos a esto es, ¿cómo llegamos a ser esa esposa? ¿Cómo? Ya vimos, hermanos, que el Señor se la está preparando. Hay muchos versículos, ¿verdad? Muchos pasajes de la Biblia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice el Señor. Por toda la Biblia, hermanos, vemos al Señor obrando en el hombre, o queriendo obrar en el hombre, la perfección de Él. Por toda la Biblia, hermanos. Aún en la misma ley. Lo que pasa es que no lo entendieron algunos.
Y entonces este nuevo pacto, que es el mismo Señor Jesucristo, lo que tiene, hermanos, como meta es llevarnos a su gloria, a que volvamos a ser como Él, a que Él nos mire, como dice por allá en el libro de Ezequiel, y pasé junto a ella y ya había crecido y vi que era tiempo de amores, dice ahí. Y entonces la vistió, le puso brazaletes, le puso anillo, le puso colgantes, collares, etcétera. Y todo eso de lo que nos habla, hermanos, es de la obra que Cristo quiere hacer en el hombre, en la iglesia, para Él mismo. Él, la esposa de Cristo, no es cualquiera. La esposa de Cristo, hermanos, así como para Adán, la esposa de Adán no podía ser una gorila, no podía ser una mujer natural, ni siquiera la podían hacer del polvo. Tenía que ser hecha de la misma naturaleza de Adán, del Adán terminado, del Adán glorificado, porque este Adán, hermano, antes de su pecado era un hombre glorificado, un hombre que tenía la gloria de Dios. Así tenía que ser su esposa. No podía ser menos, ni tampoco podía ser más. Y Eva no era Adán, había salido de Adán, pero era como Adán. La iglesia no es Cristo, pero la iglesia tiene que tener la naturaleza de Cristo. Tiene que salir de Él, debe salir de Él. Y de ahí, hermanos, de ese costado abierto es donde sale. Y luego tiene que crecer. Pero bueno, ¿cómo es que nosotros llegamos a esto, hermanos? A hacer eso que Apocalipsis nos presenta. ¿Cómo? ¿Cómo es que llegamos? Vamos a ver. Vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Vamos a ver cómo es que nosotros vamos a llegar a eso. Porque el tema es cómo somos llevados a la gloria. Si ya entendieron que la gloria no es un lugar, que la gloria es una naturaleza, que la gloria es una hermosura, que la gloria es una belleza que no existe, hermano, en la tierra, que la gloria es la misma hermosura y la misma belleza de Cristo. El mismo esplendor de Él, el mismo brillo de Él, la misma gloria de Él, la misma. Ok, en el capítulo 3, en el capítulo Colosenses, capítulo 2 más bien es. Colosenses capítulo 2, en el versículo 24. 24. O 3. Pero para ver si fue que me equivoqué. No, es capítulo 2. Ay, Señor, ¿qué pasó con esto? No, es Colosenses capítulo 1, perdón, versículo 24. Disculpen, hermanos. Colosenses 1, 24. Perdón. Voy a corregirlo de una vez esto porque no sé por qué. Okay. Colosenses 1, 24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Ven? De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada. Qué diferente, hermanos, haciendo un paréntesis aquí, qué diferente, hermano, lo que el apóstol Pablo dice de él como ministro de Dios. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y la mayoría de los ministros de hoy, hermanos, no saben qué es padecer. Ellos, hermanos, ellos... Más bien, nunca se me olvidará, un día escuché a un hombre decir, si un narcotraficante, dice, tiene un jet y tiene un yate, dice, ¿cómo es que ese impío tiene todo eso? ¿Y por qué yo como siervo y ustedes como hijos de Dios no podemos tener eso también? Esa es la idea de muchos del evangelio y del cristianismo.
Nunca eso lo habló el apóstol Pablo, hermano, ni Pedro, ni ninguno de ellos. Sino ellos hablan de un sufrimiento por una causa, hermanos. Por una causa gloriosa, dice él, lo leemos, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, hermanos, nosotros los ministros debemos de pasar por esto por ustedes, hermanos. Versículo 25, dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ya esto no debe ser un misterio. Hoy el misterio se tiene que aclarar para todos acá. ¿Cuál era el misterio? Dice: el misterio que había estado oculto, pero ya no debe estar oculto, aunque para muchos está oculto. Versículo 27 dice: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas, ¿de qué? De la gloria de este misterio entre los gentiles. Y aquí dice cuál es el misterio, cuál es la gloria del misterio. Dice que es Cristo en vosotros. ¿Qué es Cristo en nosotros, hermanos? ¿Qué es Cristo en usted? ¿Qué es Cristo en usted? Tony, ¿qué es Cristo en usted? ¿Cristo en usted es qué? ¿Qué es Cristo, Richard, en usted? Dígalo fuerte. ¿Qué es Cristo en ustedes, hermanos? La esperanza ¿de qué? De gloria, la esperanza. No hay, hermano, la esperanza es como la expectativa, como lo que estaba experimentando Abraham, que él estaba viendo una ciudad. Es la expectativa de ser glorificados. Es Cristo en nosotros la única esperanza que nosotros tenemos de ser glorificados, hermano. De volver a una gloria que perdimos, de volver a una hermosura que perdimos. De tener una hermosura que no es, hermano, terrenal, que no tiene que ver nada ni con el sol ni con la luna, como lo leímos en Apocalipsis. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y la gloria se llama Cristo, el Hijo de Dios, y Él es la esperanza para ustedes y para mí de ser glorificados. Pero es Cristo en nosotros. Es Cristo en usted, es Cristo en mí. La esperanza de gloria, la esperanza de que ya no hayan más manchas en nosotros, la esperanza de que ya no haya más arrugas en nosotros. Las arrugas nos hablan de lo viejo, ¿cierto, hermano? ¿A quién es que se le hacen arrugas? ¿No es a nosotros los que nos estamos haciendo viejos? Amén. Y Él está preparándose una iglesia santa que no tenga manchas. También las manchas son de los viejos. Véase las manos, los viejillos que están acá o los que estamos. Véase para que vea como ya hay manchitas por ahí. Manchas café de feria. Por eso todavía fueran blancas, hermanos, rosaditas, pero son café. Cristo es la esperanza de que no haya mancha en la iglesia, de que la mancha del pecado ya no esté más. La sangre de Jesucristo nos limpia de toda mala conciencia, de toda mancha, de toda culpabilidad del pasado, de toda obra perversa que usted hizo y que se ha sentido mal. La sangre de Cristo tiene poder. Pero no es para cubrir la casa, no es para cubrir el carro o el perro, no es para cubrir, hermano, nada de este mundo. La sangre de Cristo nos limpia de las manchas del pecado, hasta que tu conciencia quede transparente, limpia como el cristal, pura, sin culpa, sin mancha, sin arruga. Aleluya. Cristo en nosotros, a quien Dios, verso 27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio.
entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No debemos de hacer del misterio un tema. Pablo no predicó, no habló del misterio, sino que Pablo habló de lo que el misterio ya no era misterio. Su predicación siempre fue Cristo como la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. No Cristo allá en el cielo, no Cristo fuera de usted, Cristo en usted, Cristo en nosotros. La esperanza de gloria, la esperanza de brillar como la nueva Jerusalén, que realmente somos nosotros, hermanos. Sí, nos rendimos, si nos sometemos, si entramos al reposo. Si usted entra al reposo, debemos entrar al reposo. Queda un reposo para el pueblo de Dios, porque los que han entrado en él han reposado de sus obras. Y dejamos que el misterio, que ya no es misterio, haga la obra o cumpla en nosotros lo que en la cruz y en la resurrección Él ganó. Estamos viendo cómo es que entramos, hermanos. Estamos viendo cómo es que llegamos a eso de Apocalipsis, o a eso que vemos, hermanos, por muchas partes de la Biblia. En Efesios dice: sin mancha y sin arruga. Basta ya, hermanos, caernos en ninguna gloria. No se trata de que, hermano, caiga hoy, mañana se levante. La gloria no es levantarse. Hermano, la gloria no es levantarse. Dios no quiere que usted caiga. Él nos guardará sin caída, dice por ahí un versículo. La caída es muy seria, hermanos. Caer es muy serio. Caer es como pisotear la obra de Cristo. Estamos pisoteando la obra y hasta la sangre, y eso es malo. Muy perjudicial, muy peligroso. Pero sigo, hermanos, dice en el versículo 28. A quien anunciamos, dice Pablo, ¿a quién anunciamos? ¿A quién anunciaba Pablo? Anunciaba a Cristo, la esperanza de gloria. El anuncio de Pablo era que ya el misterio se había esclarecido, que ya el misterio ya no era misterio, que ya ahora, hermano, él estaba anunciando ahora que era Cristo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermano, no estás solo, no es imposible. Todo es posible si puedes creer. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de todo es posible y puede creer, estamos hablando de salir de un apuro. Yo no estoy diciendo que Dios no nos pueda sacar. La mayoría de los apuros y de los enredos, hermanos, en que estamos creyendo y cantamos ese canto que todo es posible para el que puede creer, hermanos, son resultados de malas decisiones, de desobediencias y de rebeldía de parte de nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, también a entender eso. Pero dice, hermanos, versículo 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre. Cuando la Biblia habla de hombre, está hablando de la mujer también. Dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar, ¿cómo hay que presentar a la iglesia o a todo hombre? A fin de presentar a todo hombre, ¿cómo? Dígalo duro. Dígalo duro. Perfecto. A fin de presentar a todo hombre, dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es el fin del evangelio? ¿Cuál es el fin de la enseñanza, hermano? Que entendamos que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, y cuando eso lo creemos, hermano, si nos sometemos, entonces usted, hermano, será presentado perfecto. Eso dice aquí.
Ay, pero pastor, eso no se puede mientras estemos en la tierra. Usted sabe, todos somos humanos, todos. Hermano amado, de verdad, hermano, ya no hable así. Ya no hable así. Es mejor quedarse callado, hermanos, porque en las muchas palabras no falta el pecado, dice por ahí un proverbio. Mejor si no entendemos, mejor no hablemos, hermano, porque lo que estamos haciendo es induciendo a otros a lo malo. Si aquí dice, hermanos, que el fin es presentar perfecto, pero Pablo, hermano, está hablando de la obra de Cristo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Qué importante que es que nosotros podamos entender a qué ha venido Cristo a nuestro corazón. Voy a ver si le hablo por lo menos unos minuticos de eso. Hermano, dice él que el fin era presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Versículo 29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Mi hermano, créame que lucharé por eso también. Hermanos, la lucha que hay muchas veces cuando se predica realmente la obra de Cristo y lo que Él quiere hacer, hermanos. La lucha es muy fuerte. El infierno se levanta, los demonios se levantan, hermano, contra uno. Se levanta la gente. La gente comienza a hablar cosas, hermano, pero es porque el enemigo los está usando a ellos, porque el enemigo está obrando y operando a través de ellos. ¿Usted cree que Pablo no tenía una lucha muy grande? Él dice que él tenía una lucha y también la tenemos nosotros, hermano. Saben, hermanos, deseo con todo mi corazón que usted lo entienda. Cuando les he dicho que tengan cuidado a quien escuchan y todo eso es por lo mismo, hermano. Es como usted, mi hermano, que usted en lo natural le dice a su hijo pequeñito, jovencito, no se junte con esa chusma. No hable con cualquiera. Y usted ve a su hija que anda con algunas personas y usted dice no ande con ellos. Porque usted la ama, porque usted lo que quiere es el bien, que no le vaya a pasar algo feo. Y hay una lucha, hermanos, en uno, muy fuerte. Los verdaderos ministros de Dios me entenderán de lo que estoy hablando. No es la lucha, hermanos, por ver cómo pago el alquiler el próximo mes. No es la lucha, hermanos, por ver cómo pagamos la luz o el agua. No es esa la lucha. No, esa no es la lucha. La lucha es más fuerte, porque el diablo no quiere que usted sea perfeccionado, que usted resplandezca, que usted, hermano, sea presentado perfecto en Cristo. Usted, hermano, debería meterse más y, hermano, y decir, Señor, yo no me pierdo un culto, no me pierdo una reunión de mi iglesia y voy a invitar a mi familia y a mis hijos porque ellos también tienen que ser perfeccionados. Pero mira, hermano, Cristo en nosotros, esa es su obra. Y no sé si terminaré con esto. ¿Con qué, hermanos, con qué se encuentra o se encontró Cristo cuando entra o cuando entró en nosotros? Cuando digo entra, porque es que en algunos no ha entrado. ¿Con qué se encontró Él, hermanos? Cuando Él entró a nosotros para hacer su obra, para prepararse una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Lo que Él está preparando es lo que nosotros le llamamos el alma, el hombre de adentro. Pablo le llama mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mí le llama Él, no yo, mí. Hay un yo y hay un mí. ¿Con qué se encontró cuando Cristo entró a usted? O cuando Cristo, hermano, entra en alguien, ¿con qué se encuentra Él dentro de esa persona? Vamos a ver qué dice la Biblia, hermano. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Y si nosotros lo entendemos y lo dejamos a Él hacer su obra,
Entonces Él nos va a presentar sin mancha y sin arruga. Y estaremos, hermanos, en la multitud que están vestidos de vestiduras blancas de Apocalipsis capítulo 7, creo, que tienen palmas en la mano y que dicen: la salvación pertenece a nuestro Señor. Y seremos de esos, hermanos, no algo futuro, sino ya. Mira, ¿con qué se encontró? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Ay, Señor, tenía que llegar este día. Tenía que llegar. Y no sé cuál va a ser las réplicas después de lo que yo voy a hablar hoy. Espero que con ustedes no, pero seguramente habrán réplicas de otro lado. ¿Con qué se encuentra el Señor cuando entra en el templo? Este no es el templo es usted. Él no mora ya en templos hechos de manos de hombre. Él entró al templo de Jerusalén, que es un tipo y una figura de nosotros. ¿Con qué se encontró cuando entró a ese templo? ¿Se acuerdan, hermanos? Se encontró con un montón de personas que eran enemigos de él, pero se llamaban sacerdotes, se llamaban escribas, se llamaban levitas, que estaban en ese templo, dizque sirviendo a Dios. Y él entra al templo y se los encuentra. Y lo que él hace, hermanos, lo que él tuvo que hacer es muy tremendo, porque él tuvo que hacer un látigo y comenzar, hermanos, a echar afuera a medio mundo, hasta que quedó él solo en el templo con todos los necesitados. ¿Con qué se encuentra? ¿Con qué se encontró él cuando llegó? Mi hermano, y que cuando usted lo acepta, entonces usted va a poder rendirse para que él saque todo de ti. Vea lo que dice la Biblia aquí en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Volvemos a lo mismo, hermanos. Los futuristas están viendo esto al futuro. Los futuristas. Si hablamos de doctrinas, de creencias, de interpretaciones de la Biblia, así lo han visto. Véalo, pero vea lo que dice, hermanos. Vea lo que dice el pasaje. Capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, versículo 1. Esto es para que vea con lo que él se encontró cuando entró a usted y cuando entró a mí, y con lo que él se encontrará cuando entre a todos los hombres. Cuando los hombres le abran, cuando él toca la puerta y le abren y entro, él se encuentra con algo. Hay algo dentro de los hombres, hermano. Mira, dice así, versículo 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Hermano, pero aquí está hablando de lo que va a suceder en el futuro. No. Si alguno interpreta el futuro, yo también tengo derecho a hablar del presente. Igual. Y entonces está hablando de la venida de Cristo a nuestro corazón. Él no va a venir, Él vino. Si yo le pregunto a usted dónde está el Señor, ¿dónde está el Señor, hermano? Dígame dónde está el Señor. ¿Dónde está? ¿Dónde está Él? Tony, ¿dónde está Él? Ven, hermanos, todos decimos eso. Él está en mí. Él vino. Es Cristo en nosotros. Él no está por venir. Si usted no puede creer esto, hermano, si usted está pensando en otra cosa, ya a usted lo engañaron. Y usted nunca va a ser perfeccionado. Usted nunca va a brillar con la luz del Señor. O la gloria del Señor nunca resplandecerá en ti. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿acaso eso no es lo que dice? ¿No nos habla la Biblia de una reunión con Él? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Acaso no es eso una reunión? ¿No es una reunión tuya con Él? ¿Sí o no, Lalo? ¿O estoy yo medio loco? Así lo puede ver. ¿Puede ver esto mismo, Verónica? Entonces la reunión, hermano, ya hay una reunión. Debe haber una reunión usted con Él. Ya.
La adoración no es, hermanos, nosotros no adoramos a un Dios que está afuera. Nosotros no adoramos a un Dios en Jerusalén o allá en aquel monte. Nosotros adoramos al Señor en espíritu y en verdad. Porque esos son los adoradores que Él busca. Versículo 2 dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Créame que los espíritus van a operar para que usted crea otra cosa, para que usted no experimente la obra de Cristo. Ni por espíritu ni por palabra se van a levantar predicadores. Yo sé que habrán réplicas. Ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor no está cerca. El día del Señor ya es. No va a ser, es ya. Versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo que le llaman el anticristo, y lo están esperando. Pero sigamos leyendo. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, ojo, este es el versículo clave, este pasaje, esto que vamos a leer. Dice: el cual, por tanto, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Y entonces, para poder, hermanos, cuadrar esto con algo futuro, entonces están hablando de que van a construir un nuevo templo en Jerusalén, lo cual es falso. El Señor, hermanos, derribó el primero, el último. Él dijo: no quedará piedra sobre piedra, porque se terminó el viejo pacto. Se terminó el pacto de afuera, el pacto de las cosas de afuera, de los sacrificios de afuera, de un templo hecho de manos de hombres. Entonces, ¿en cuál templo es que se sienta este? En el templo de Dios. Y el templo de Dios somos nosotros. Y cuando Cristo entró al templo, se encontró con esto, con algo que lo resiste a Él, con algo que se opone a Él, con algo que no lo quiere a Él. Y entonces comienzan los espíritus, y comienzan, hermanos, hasta cartas y todo. Dice Pablo que no los muevan ni por espíritu, ni por carta, ni por nada. Cuando el Señor entró, se encontró con algo muy feo dentro de nosotros. Jesús, hermano. Entonces el anticristo no es alguien, no es un hombre que va a nacer de un judío. El anticristo es el mismo enemigo. Es el que es contra Dios. Es el que es contra Cristo. Es el que engaña a Eva. Es el que los sacó del camino. Es el que los indujo a comer del árbol prohibido. Ese mismo, hermano, es el que hoy está enseñando desde muchos lugares. Es el que le dice: no se preocupe, hermano, Dios es muy bueno, usted puede vivir como quiera. Hermano, la perfección no se puede lograr. O también le dice: mire, usted tiene que luchar, usted tiene que esforzarse por ser santo, usted tiene que esforzarse por ser puro, usted tiene que pagar un precio por la santidad. También él dice eso. Por eso nos habla de un reposo. Por eso nos dice la Escritura que Él es en nosotros la esperanza de gloria. Y que el reposo es que descansemos de nuestras obras y dejemos a Él que obre en nuestro corazón. Entonces Él va a hacer un látigo nuevamente y Él va a comenzar a limpiarnos de todo. ¿Acaso no dijo el Señor, hermano, que lo malo salía de dentro de nosotros? ¿Acaso no dijo Él eso? Voy a leerles otro pasaje, hermanos. Estoy hablando con qué se encontró Él. En el libro en Mateo, en Lucas capítulo 11, hermanos. Lucas capítulo 11. Vamos a Lucas capítulo 11. Lo que Pablo está diciendo es lo mismo que Jesús dijo. Lo que Pablo está escribiendo en Tesalonicenses es esto mismo que Jesús habló aquí en Lucas capítulo 11. Versículo
21. Lucas 11, 21. Oiga lo que dice. Dice así: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio. Esto no es nada más una metáfora. No, esto es, hermano, el Señor tuvo que hablar de esa manera, pero Él está hablando de algo muy real y verdadero. Dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Dice, pero cuando viene otro más fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? El diablo, el espíritu inmundo, el anticristo. Dice, pero cuando viene otro más fuerte. ¿Quién es el otro más fuerte? Cristo, aleluya. Cristo es el más fuerte. Dice, cuando el hombre fuerte guarda su palacio, ahí está tranquilo todo, hermano. No hay un alboroto en el hombre. No hay un alboroto, hermano. Por eso la gente vive ahí, hermano, dándole rienda suelta a su carne, viviendo como le da la gana, viviendo. ¿Por qué? Porque no ha entrado otro a molestarle. No ha entrado alguien a molestarlo a él, a decirle: papito, vengo a libertar a mi hijo. Deja ir a mi hijo. Deja ir a mi hijo. Como le dijo Moisés a Faraón, así dice el Señor: deja ir a mi primogénito, deja ir a mi hijo, dice el Señor. Y entonces el más fuerte entró en usted, ahí a usted. Y entró, hermano, ¿sabe a qué? A libertarlo de ese hombre fuerte. Que está, hermano, que tiene al hombre contaminado, que tiene al hombre bajo esclavitud, que tiene al hombre bajo una ceguera, para que no crea en la obra de Cristo, para que no experimente el poder de Cristo en su vida. Para liberarlo, hermano. Dice que él está, mientras está ahí, hermano, el hombre fuerte, tranquilo, él guarda su palacio y todo está en paz. Ajá, pero un día tocaron a la puerta de tu corazón y vino el más fuerte, aleluya. Yo predico, el que la cruz murió y que lo sepultaron, pero que suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por él, al tercer día, aleluya, el Hijo de Dios, el más fuerte, se levantó, aleluya, se levantó de los muertos, subió a los cielos y 40 días después vino a morar a nuestro corazón. Usted le abrió la puerta de su corazón y ahora Él está libertando al hombre que se rinde, al hombre que entiende que si Él no lo hace, yo no lo puedo hacer. No creamos un evangelio barato, ni tampoco estamos, hermanos, en la ley. Ya no estamos en la ley, donde yo tengo que hacer, donde yo tengo que hacer. Ya dejando atrás los rudimentos de la ley, dijo Pablo, porque hay un reposo para usted, hermano, y usted debe entrar a ese reposo. Tu reposo se llama Cristo y tienes que dejarlo a Él hacer en ti lo que usted, por más que intente, no lo va a lograr. Que no nos engañe el engañador, que no nos engañe el mentiroso. Pablo dice: no os dejéis engañar ni por carta ni por espíritu. No se dejen engañar. Hermano, lo que les estoy diciendo es la verdad. Cristo en usted es la esperanza de gloria. Él vino, hermano, a perfeccionarlo para que un día brillemos con la luz de Cristo, resplandezcamos con la luz del Señor, brillemos con todo su esplendor y que no tengamos necesidad ni de sol ni de luna que brille en nosotros, que no necesitemos la obra de ningún hombre en nosotros, sino que sea la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Que Él nos libere, que Él nos transforme, que Él nos libere, que Él nos limpie. Y que lo que Él quiere hacer, lo pueda hacer. Prepararse una iglesia sin mancha y sin arruga. Mire, hermanos, termino leyéndole el pasaje y terminamos y nos vamos porque ya se hizo tardísimo, hermano. Versículo 22, dice: pero cuando viene otro más fuerte que Él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Aleluya.
Cuando viene uno más fuerte y le vence. Cristo no va a vencer. Cristo ya lo venció. Cristo ya lo derrotó. Y ahora, hermano, el que ha entrado en ti es el campeón, es el vencedor, es el Señor. Y Él tiene el poder para libertarlo de todas las obras del diablo, de limpiar el templo que es usted, y que en él solo quede usted y Él. Comas y cenes con Él. Amén. Amén. Y amén. Sí, Señor. Póngase de pie, hermano.